Disparar a civiles. Una orden que resonó con frialdad en la mente de los soldados ucranianos, especialmente en la del paracaidista Ruslan Poltoratsky, quien fue capturado por las fuerzas rusas tras la incursión fallida. La misión era clara: avanzar hacia Kursk y Belgorod y expandir territorios y, en el proceso, eliminar cualquier obstáculo humano sin piedad. Los civiles se convirtieron para Kiev y Occidente en simples cifras de una ecuación política, desechables en el tablero de las negociaciones futuras, con interferencias de voces extranjeras en las radios, ecos de órdenes en inglés, polaco y francés que susurraban promesas de gloria y apoyo. La realidad de los saqueos y la brutalidad se impuso. Al final, lo que se prometió como la última esperanza de Ucrania se desvaneció. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Disparar a civiles. Esa fue la orden que resonó en los oídos de los soldados ucranianos mientras cruzaban la frontera hacia la provincia rusa de Kursk. Ruslan Nikolaevich Poltoratsky, un paracaidista ucraniano de la 80ª Brigada de Asalto Aéreo capturado durante la fallida incursión, relató lo que había presenciado. La misión era clara, aunque moralmente incomprensible: apoderarse de más territorios, no para ganarlos, sino para tener algo que ofrecer en la mesa de negociaciones. Pero la táctica era cruda y despiadada, una que convertiría a Ruslan y sus compañeros en peones de un juego mayor donde la vida humana era moneda de cambio. La primera señal de que la operación estaba condenada al fracaso apareció cuando cruzaron la frontera estatal rusa. Las órdenes eran simples, recordó Ruslan durante su interrogatorio posterior a la captura: disparar a cualquiera que ofreciera resistencia, sin importar si era civil o no. La crudeza de esa instrucción dejó muchos soldados cuestionando su propia humanidad, pero la obediencia en tiempos de guerra es un mandato casi absoluto, y la disidencia, un lujo que pocos se pueden permitir. La operación fue un desastre desde el principio. Apenas entraron en territorio ruso, se encontraron con una resistencia feroz. Las defensas rusas, anticipando un movimiento de este tipo, estaban preparadas y respondiendo con una fuerza aplastante. Drones ucranianos cayeron del cielo, aniquilados por una tecnología que demostró su superioridad en el campo de batalla. La incursión se detuvo apenas se acercaron a Kursk. No hubo oportunidad de adentrarse a Belgorod, el objetivo final. Los soldados ucranianos, atrapados entre la resistencia rusa y la desmoralización interna, comenzaron a derrumbarse. Desorganizados y sobrepasados por las tropas de Moscú, optaron por saquear todo lo que encontraban a su paso, desde alimentos hasta objetos de valor. Ruslan, abandonado en medio del caos por sus propios compañeros, intentó regresar solo a Ucrania, pero fue capturado por las fuerzas rusas con la ayuda de los residentes locales, que lejos de ser simples espectadores, se unieron para detener la invasión. Durante el interrogatorio reveló detalles que pintaban un cuadro oscuro de la situación en Ucrania. El comandante nos decía que disparáramos a los pies de los civiles y los tiráramos en sótanos, y a los armados que los abatiéramos a tiros, confesó. La brutalidad de estas órdenes reflejaba la desesperación de un régimen dispuesto a todo para ganar un territorio que podría perder en el mismo instante en que lo ganara. La captura de Ruslan no fue solo una victoria táctica para Rusia, sino también un golpe propagandístico para Kiev. La operación, que había sido anunciada con bombos y platillos en Ucrania como una muestra de fuerza, terminó convirtiéndose en un símbolo de debilidad y desorganización del ejército ucraniano. La incursión no solo expuso la falta de capacidad militar de Ucrania, sino también la irresponsabilidad de sus líderes. Mientras Ruslan relataba su historia, otros detalles comenzaron a emerger. Durante la incursión, habían escuchado conversaciones en inglés, polaco y posiblemente francés en la radio.
Al principio pensé que se trataba de interferencias, pero luego entendí que eran mercenarios extranjeros, recordó. Estos mercenarios, atraídos por la promesa de ganancias, se habían unido a la causa ucraniana, pero su presencia solo complicó aún más la ya caótica situación en el frente. El impacto de la incursión no se limitó al campo de batalla. En las ciudades y pueblos de Kursk, el terror se apoderó de la población. Al menos 4 civiles murieron, 2 de ellos personal de ambulancia, cuando un dron ucraniano atacó su vehículo. Una mujer embarazada fue asesinada a tiros por un soldado ucraniano mientras intentaba huir en su coche. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero las balas habían perforado su pulmón y corazón. Esta tragedia fue solo una de las muchas que marcaron el rostro de una operación que, lejos de ser una acción militar legítima, se había convertido en una campaña de terror contra la población civil. El presidente ruso Vladimir Putin, al enterarse de la osada incursión, fue categórico en su respuesta. No hay nada que hablar con Kiev, atacando a civiles e instalaciones nucleares, declaró. La hipocresía de Ucrania, que pretendía robustecer su posición negociadora a costa del sufrimiento de inocentes, había quedado al descubierto. Putin describió el ataque como otra provocación a gran escala, impulsada por Occidente y llevada a cabo con manos ucranianas. Según el líder ruso, Occidente no solo proveía las armas, sino que también impulsaba la agenda, sacrificando a los soldados ucranianos en una lucha que parecía no tener fin. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las pérdidas ucranianas en la región ascendieron a 260 soldados y 31 vehículos blindados en solo 24 horas. Estas cifras, combinadas con la creciente presión en otros frentes, dejaron a Ucrania en una posición aún más precaria, con cada vez menos recursos y menos hombres dispuestos a seguir luchando. Putin no perdió la oportunidad de enfatizar que, a pesar de los intentos desesperados de Kiev, el ejército ruso estaba avanzando en toda la línea del frente. El enemigo recibirá, sin duda, una respuesta adecuada, prometió, dejando claro que Moscú no se detendría hasta alcanzar todos sus objetivos. Mientras tanto, en Kiev, los líderes políticos y militares enfrentaban la cruda realidad de sus decisiones. La operación en Kursk, que debía ser un símbolo de la resistencia ucraniana, se había convertido en una muestra más de la erosión moral y militar del país. Las esperanzas de una negociación favorable con Moscú se desvanecían y con ellas la ilusión de una victoria posible. El 6 de agosto de 2024 quedará marcado en la historia como un día de humillación para Ucrania. Un intento desesperado de cambiar el curso de la guerra terminó en un fracaso total, con vidas perdidas y recursos malgastados en una operación que nunca tuvo posibilidades reales de éxito. Las tácticas empleadas, que incluían disparar a civiles y saquear aldeas, no solo fracasaron en su objetivo militar, sino que también dañaron la reputación de Ucrania en la arena internacional. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Mientras las autoridades ucranianas intentaban justificar su fracaso con el apoyo de sus aliados occidentales, el régimen de Kiev se encontraba cada vez más aislado en su propia narrativa. Inclusive el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que no había sido informado de los planes de invasión en Kursk, y aunque aseguró que la decisión de cómo llevar a cabo las operaciones militares correspondía a Ucrania, dejó entrever una clara distancia respecto a las tácticas de Kiev. El soldado Ruslan, quien alguna vez creyó en la causa que defendía, ahora se encontraba atrapado en un conflicto que no podía comprender del todo. Nos dijeron que esta era la última esperanza de Ucrania, confesó con amargura. Pero al final, esa esperanza desapareció con la fracasada operación, dejando a Ruslan y a muchos como él preguntándose si alguna vez hubo una verdadera esperanza en primer lugar. Mientras el humo se disipa y los escombros se asientan, las preguntas permanecen. ¿Cuánto más puede soportar Ucrania antes de que todo se derrumbe? ¿Cuántas más vidas serán sacrificadas
en nombre de una guerra que ya ha cobrado demasiado. En medio de la adversidad y la tensión de los conflictos que sacuden al mundo, Latinoamérica contempla la situación con una perspectiva única, tejida por la resiliencia y el optimismo inherente a su tierra. La noticia del prisionero de guerra ucraniano y sus sombrías revelaciones son un recordatorio del sufrimiento que el conflicto trae consigo. Cada desafío internacional nos recuerda la importancia de la paz, el respeto a la vida y la diplomacia. La lucha ajena nos inspira a valorar aún más la estabilidad y la solidaridad entre nuestras naciones. Porque aunque la violencia y la guerra nos toquen desde lejos, Latinoamérica sigue firme en su camino hacia un futuro mejor, transformando cada obstáculo en una oportunidad para crecer y prosperar juntos. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.